¿Cómo están? Bienvenidos a Cinema 20.1. Hoy es un programa que a lo mejor no se parece tanto a los otros programas que hemos hecho en esta serie. Es un programa donde invitamos a Viviana García Besné, que es una importante cineasta documentalista de este país, que a todos nos sedujo con una película fantástica que se llama Perdida, que quizás sea uno de los momentos más gozosos como espectador que he tenido jamás frente a un documental. Porque Perdida es la historia de su familia, de la familia Calderón, distribuidores, exhibidores, productores de películas clásicas de este país, que van desde Lupe Vélez, pasando por Las Rumberas, como Ninón Sevilla como figura principal, hasta las sexicomedias como Bellas de Noche, como Las Ficheras. Es decir, en medio de eso hay otras cientos de películas más, pero está, digamos, en esta familia contenida buena parte de lo que ha sido la historia del cine mexicano. Menciono esto porque además de su documental, Viviana hoy es quizás, bueno, no iba a decir una, pero es quizás la poseedora, la resguardadora del archivo independiente fílmico más importante que tiene este país. El archivo se llama Permanencia Voluntaria y de eso y muchas cosas más vamos a platicar hoy con ella aquí en Cinema 20.1. Siempre que hago estas presentaciones, al no tener un guión como tan predefinido, sino al tratar de que sea más emocional la presentación, siempre olvido cosas, y entonces se me olvidó El Santo, se me olvidó el Indio Fernández, se me olvidó tu abuelo, Ricardo Montalbán, se me olvidaron como un montón de personajes que forman parte de tu historia. Viviana, muchas gracias. Ay, no, Roberto, encantada, gracias. Gracias además por esa introducción tan conmovedora. Sí. Quería, quisiéramos que arrancáramos justo con el lado cineasta tuyo. Y hay una anécdota, me parece que fundacional en esta historia, que no tiene que ver necesariamente con tu familia, sino tú intentas entrar a estudiar a una escuela de cine, que no sé si sea el CUEC, no sé si sea el CCC, más bien dínoslo tú, y alguien te dice, no, porque tu familia, justamente los Calderón. Pues es como, no, o sea, intenté entrar al CCC, ya sabes que son varias etapas. Y hay una etapa en la que ya estás como a punto de llegar y te hacen una entrevista. Y entonces me dio la sensación que me citaron a esa entrevista solo para decirme a la cara que, pues, que yo no podía entrar a una escuela de cine cuando mi familia había hecho una desgracia para el cine mexicano y que eso no se podía repetir. O sea, como si yo cargara conmigo esa... estigma. Ahora ese estigma. Y yo sé quién es mi familia y qué hicieron. No tenía ni idea en ese entonces que habían hecho, pero pues sí me dio mucha vergüenza. Me encantaba el cine, empecé a trabajar en el cine durante muchos años como editora y haciendo diversas cosas. Jamás le dije a nadie de qué familia venía ni nadie, porque era así como, no vayan a ser que me vayan a correr. ¿Pero ¿no? te avergonzaba? ¿En algún momento Sí, dijiste... por supuesto, sí me avergonzaba, porque es que fíjate cómo son las cosas, o sea, cuando tú creces amando el cine, y yo amaba el cine de arte, y lees a los grandes críticos, o sea, García Riera y demás, y de repente oyes que esta gente que son tan queridos por tantos, o sea, muchos otros críticos que han escrito se han basado en las críticas de García Riera, claro. ¿no? Entonces, sí son leyendas. Cuando tú ves que esta persona desprecia a tu familia y todo lo que hicieron, pues es como que pues sí te avergüenza, ¿no? Sí, cuando lees algo como el ciclo de ficheras fue el lo que hundimiento del cine mexicano. Lo que mató al cine mexicano, ¿no? Y yo pensaba... Y son las películas que hacía tu familia en una época de su carrera. Absolutamente. Y yo pensaba eso, yo pensaba que sí, o sea, que si este señor tan importante lo decía, pues así había sido. Y en realidad ahora es como estoy dispuesta a sentarme con quien quiera, porque le puedo rebatir ese punto. Voy a sacar los libros de contabilidad que tengo, les voy a enseñar, señores, miren cómo no mataron la industria de estas películas. Al contrario, la despertaron. En cierta forma, sí. Sí, ¿no? Y esta, digamos, como vergüenza familiar o este estigma juvenil con el que cargabas, ¿en qué momento se rompe, Viviana? ¿En qué momento? Porque además esa historia es lo que va a detonar el nacimiento de esta película fantástica Perdida, justamente. Pues yo creo que justo es esta investigación que yo empecé a hacer. La persona que más he querido en esta vida es mi abuela. Y tenía mucha nostalgia hacia ella porque estaba viviendo fuera de México y quise hacer como una película para ella de las historias que ella me contaba de niña para ver si eran cierto, verdad o mentira, ¿no? Así empieza Perdida. La cuestión es que en el camino en el que yo hice Perdida, que me tardé muchos años, siempre me tardo años en hacer un documental. Como debe ser, no puede ser de otra manera. No sé. Entonces, como que ahí fui
descubriendo un montón de cosas que me hicieron no solo no sentir vergüenza por el legado familiar, sino al contrario, sentir un gran aprecio. Y otra cosa que me enseñó, que es como las enseñanzas más grandes de Perdida para mí, es cómo cuando nosotros desde esta posición cultural, sibarita, despreciamos el cine popular, estamos despreciando toda la gente que le gustan esas películas. Es como decir, lo que a ti te gusta, tus criterios no merecen la pena, no merecen la pena ni siquiera en temas de preservación, que es otro tema ahorita muy importante en mi vida, carrera. en mi carrera. Entonces, yo creo que nos fragmentan como sociedad, nos fragmentan como mexicanos, y si hay algo maravilloso que tiene el cine es la posibilidad de llevarte a vivir una experiencia comunitaria, colectiva, en la que todos somos iguales, todos podemos disfrutar la película. Y si empezamos con estas cosas de fragmentarnos ahí en una sala de cine, estamos perdidos. O sea, yo sí, mi búsqueda va hacia encontrar espacios en el que nos podamos comunicar todos como iguales, en el que no importa si es la señora de las tortillas, si es Carlos Reigadas, o sea, ¿me entiendes? Siento que no se vale despreciar los gustos de los demás. Pero eso parte justamente, esa conciencia parte de esta investigación que haces a propósito de tu propio marco referencial. Pues sí, porque además, de tu familia. Si te das cuenta, o sea, las ficheras o sea, mi familia empezó en el cine con Santa, 1931. Y mi tío Memo, que fue parte, o sea, estuvo Guillermo Calderón, que es el que inventó el género de las ficheras, él estuvo presente como un niño mientras su familia, sus papás estaban haciendo Santa. Y me dice, Santa es lo mismo que las ficheras, o sea, es la misma historia, simplemente vamos evolucionando. Y si yo tuviera que hacer hoy en día películas, quizás estaría haciendo películas sobre un table dance, ¿me entiendes? O sea, es como una progresión. O sea, uno no puede entender las ficheras si no piensas también en las películas que vinieron antes, las películas con los primeros desnudos, ¿no? Que fueron películas que sí fueron exitosas en taquilla. Estas películas de Ana Luisa Pelufo, esas de Ana Luisa Pelufo, también son de tu familia. Que también son el primer desnudo ahí. Pues la Sandunga, que es de los años 30, también tiene un desnudo, ¿no? Entonces, de repente mi tío Memo dijo, no, pues es que tengo que recuperar la fórmula de los primeros desnudos, pero ahora con música, con la Sonora Santanera, ¿no? Entonces es una combinación de cosas que se construyeron a lo largo de una carrera de una familia cinematográfica que estuvo 80 años dándole gusto al público. ¿Qué descubriste de ti misma siendo Perdida, Viviana? Además de esta historia familiar riquísima, ¿qué descubriste para ti? Sí, hijo. Pues descubrí que tengo una pasión por el pasado, que tengo una pasión por las historias familiares, que creo que es importante que todos vayamos a buscar. No importa, no tiene que ser una historia sobre el cine, ¿me entiendes? O sea, pero descubrí que me interesa mucho recuperar las memorias familiares. Y pues, sí, descubrí que soy parte de eso. O sea, entendí muchas cosas de mí. Entendí por qué tengo esta pasión por el cine casi, o sea, dañina. En las venas. Casi dañina, diría yo, porque me hace hacer cosas que no estoy muy segura si sean muy sanas, pero... Esta pasión que supongo que tu familia identifica muy bien, hace que en algún momento te conviertas en quien va a resguardar el patrimonio fílmico familiar. ¿Cómo se da esa situación, Viviana? Porque más creo que la bodega que existía en el condominio de productores en División del Norte se cerraba, o tú cómo llegaste a ahora tener un archivo fílmico. Sí, bueno, fueron una serie de circunstancias, ¿no? Sí, ¿Tu tío vive? Mi tío vive, va a cumplir 99 años. Wow. Y está lúcido. Es Guillermo Calderón. Es Guillermo Calderón. Okay. Está lúcido y para mí pues sí es un gran héroe, la verdad. Es muy difícil estar en una familia de grandes héroes. Creo que eso es importante decir, pero bueno, regresando a la pregunta. Él se retiró, pasó el negocio a la siguiente generación y es una generación que en realidad pues, o sea, ya no estaba tan vinculada. Ya no estaba tan vinculada al cine, ¿no? Entonces yo sí después de hacer Perdida, o sea, cada papel, cada película tenía un valor significativo importante para mí. Entonces cuando cierran el condominio de productores, que me enteré tarde, había bastantes cajas y bolsas de basura en el estacionamiento y fui como loca, así, subí a mi coche, ni abrí las bolsas, o sea, subí todo, ya sabes, así, sillas, VHS, libros, de repente así eran unos libros, o sea, de este tamaño, anuarios del cine mexicano en los años 30, ¿no? Unas cosas
increíbles. Fue de las primeras cosas que me llevé y luego donde estaba su bodega en su casa del Pedregal, la tiraron para construir otra casa y también llegué así, o sea, así pasando por escombro y nos llevamos todos los materiales a Tepoztlán. Y pues como que el proyecto ha ido creciendo. Empezamos en la casa de una amiga que me rentaba una parte, pasamos a una bodega. A una accesoria. Sí, entonces también siempre mi interés fue no volverme yo como una coleccionista de objetos, porque sé que puedo enloquecer. El comal le dijo a la olla. Exacto. Entonces dije, no, esto tiene que ser algo que se pueda compartir, ¿no? Entonces dije, no, hay que hacer un archivo para que pueda venir gente y estudiar y hacer otras investigaciones, porque yo no me lo acabo. Tengo una cantidad de papeles, películas y demás que... ¿Cuántas películas tienes? Pues mira, ahorita yo creo que tengo alrededor de unos 6,000 rollos. Yo perdí... Estamos hablando de rollos de 35 milímetros de rollos de 35 y de 16. Es decir, no son DVDs, no es una colección de DVDs ni de son películas. VHS, son películas en material fílmico. Exacto. Y también yo ya, o sea, llegó un momento en que ya no solo me concentré en las películas de mi familia, sino en el cine popular. Entonces fui a muchos lados que no te puedes imaginar, o sea, saqué películas hasta de una veterinaria en la colonia Roma. Ok. Pues sí, como que la gente que ya me conocía me empezaban a avisar, oye, pues pasó la Cineteca, la Filmoteca por aquí, pero dejaron un montón de cosas, ¿quieres venir? Y yo, pues sí, iba. Y de esos lugares por donde habían pasado esas instituciones, de repente pues ya empiezas a desarrollar como cierto olfato, ¿no? Claro. Entonces, ellos ven puras latas oxidadas, y yo de repente decía, yo ya reconozco esas latas, esos son nitratos, ¿no? Entonces era así como, y sí, ya por el peso ya sabía que eran unos nitratos. Y de una de estas colecciones, que estaba abandonadísima, logramos rescatar el fantasma del convento, el nitrato original de cámara. No es cierto. La película de Fernando de Fuentes, o sea, una copia... No, el negativo original, o sea, no de el cámara. Positivo, sino el negativo. Sí. Okay. Sí. ¿Y se está restaurando ahora esa película? ¿O se restaurará? Mira, yo tenía, sí, estamos en ese proceso. Yo de repente tenía una colección de nitratos, de 600 latas de nitratos, que es bastante. Y peligroso, además, hay que decirlo. Porque, bueno, es un material, digo, está la leyenda esta de que, bueno, es un material muy inflamable, que no es una leyenda, en realidad sí lo es, y tiene que tener condiciones determinadas de preservación, ¿no? Pues sí, yo quería ponerlos a salvo. Estuvieron durante una temporada en la Filmoteca de la UNAM, luego los tuve que sacar de ahí, y cuando los tuve que sacar de ahí es como, ¿qué hago? ¿Dónde los llevo? Y salió este acuerdo con la Universidad de UCLA, el archivo de cine allá, que tiene las mejores bóvedas de nitrato del mundo. Son increíbles. Entonces me dijeron, si tú logras traer tus nitratos aquí, nosotros te los guardamos. Y yo era, ok. Ahora, cruzar nitratos la frontera está dificilísimo. O sea, no quiero ni decirte, para que cruzaran enamorada a través de la Filmoteca y tal, bueno, fue creo que un proceso como de 2 años, tal. Yo intenté hacerlo como legalmente, y te puedo decir que, o sea, que no me hubiera alcanzado todo el dinero del mundo y que no lo hubiera logrado. Entonces, pues sí, me hice amiga de un trailero. Ok. Hice pruebas antes de llevar los nitratos. O sea, puse nitratos que ya estaban en total descomposición al sol, los aventé con las latas. O sea, dije, a ver, quiero ver realmente, a ver en qué momento se enciende esto, ¿no? Hice todas mis pruebas y así, ya sabes, como si yo fuera científica, iba apuntando datos. En la bitácora. En la bitácora, exacto, pero nada explotó. Entonces dije, ok, perfecto. Entonces se van en el tráiler de manzanas que va a Chihuahua. Y llegaron bien. Entonces los mandé en un tráiler y luego mi familia, yo no sé si los estoy mandando a la cárcel con todo esto. Mi familia hizo el tráfico hormiga de cruzar la frontera con los nitratos en las cajuelas. Entonces luego yo ya llegué al Paso y en una camionetota gigante me lo llevo manejando a Los Ángeles y llegué y les dije, aquí están. Sí llegaron. Bueno, eso es parte de lo que alguien que solo teniendo esta pasión por las imágenes en movimiento y sobre todo por una concepción del cine popular haría. Ella es Viviana García Besné y estamos aquí en Cinema 20.1 platicando con ella. Vámonos un corte y regresamos. Seguimos aquí en Cinema 20.1 platicando con la cineasta Viviana García Besné, archivista, apasionada del cine popular. ¿Qué más hay en esa colección que tienes ahora en permanencia voluntaria? Que así es como se llama el archivo. Sí. Mira, tenemos unas joyas increíbles. Tenemos la película de La Mujer Murciélago, que este año es su 50 aniversario. Con Maura Monti, espectacular. Tenemos el negativo original de cámara y está en muy buen estado.
Tenemos películas de horror, de balazos, de desnudos, o sea, de todo lo que te puedas imaginar ahí, todo lo que hizo feliz a la audiencia. Tenemos también, por ejemplo, acabamos de restaurar en colaboración con la Cineteca de Guadalajara y unos amigos en Estados Unidos, Carita de Cielo, que es la primera película de Nino Sevilla. Ajá. Hasta donde sabemos solo hay un positivo en 16 milímetros, pero... Y es el que está. Es el que hay y se están haciendo esfuerzos para ya terminar esa restauración. Entonces, hay películas, básicamente lo que me queda ahorita es desde los años 40 hasta los años 90. Todo lo anterior eran nitratos y se mandaron a UCLA. Y ahorita es un momento pero es decir, extraño. no se perdieron de México, o sea, es decir, están en Los Ángeles, pero siguen siendo mexicanos. Están porque resguardados. esas cosas siempre angustian, así como, claro, ¿por qué están en Estados Unidos? Y no aquí, nos los van a robar, como nos robaron California. Pero creo que es todo lo contrario. Están mejor allá. Creo que es un momento en el que yo me siento súper agradecida por el apoyo de Estados Unidos, o sea, y de otros lugares. O sea, si no fuera por ellos, yo no hubiera podido restaurar las 2 primeras películas del Santo. O sea, que a eso quería ir. Santo contra Hombres Infernales y Santo contra el Cerebro del Mal, que son las películas seminales del mito del Santo, porque son las 2 primeras en donde actúa, son hechas por tu otro abuelo, Jorge García Besné, o sea, no de los Calderón, casado con tu abuela, una Calderón, ¿no? exacto. Entonces, esas 2 películas que he tenido la oportunidad de ver, me atrevería a decir que quizás son las mejores restauraciones de películas mexicanas que he visto en mi vida. O sea, digo, y no solamente mexicanas, me parece que... En otro momento te diría, ay, no, ¿cómo crees? Pero no, pero sí. La verdad sí. Digo, yo que soy un poco un cazador de clásicos, digo, encontrarte con estas películas que no tienen una arruga, a pesar de que, bueno, sabemos las condiciones difíciles en las que se hicieron, en la Cuba a punto de que entraran Fidel Castro y los barbudos a La Habana y estos filmando una película del Santo, en fin. ¿Cómo logras eso? Porque además esa película se restauró en Estados Unidos, ¿no? Sí. Con el apoyo además de una super celebridad. Cuéntanos esa historia. Te cuento esa historia. Pues mira, a raíz de Perdida, mi papá también como que descubrió el rol de su papá en el cine, que había sido un gran productor, hizo grandes cintas, o sea, mi abuelo sí tenía aspiraciones artísticas, a diferencia de los otros Calderón. Él sí quería hacer películas de arte y de hecho estuvo en Berlín hace justo 60 años con Una cita de amor. Del Indio Fernández. Del Indio Fernández. Una extraordinaria con Silvia Pinal. Exactamente. Ese mismo año que mi abuelo estuvo en la Berlinale, regresó a México y mi bisabuelo le cortó la financiación. Le dijo, tú ya no vas a hacer más cine aquí porque ya sé que le andas poniendo el cuerno a mi hija con todas las actrices. Se te acabó el 20. Entonces, mi abuelo, que era muy amigo de los luchadores y de Joaquín Cordero, pues se juntaron. Fernando Cés, que es un luchador, escribió un guión. Se fueron a La Habana en plan amigos porque ahí iba a salir mucho más barata la producción. Y estaban en Cuba estos locos. Si tú ves los créditos del cast, pues muchos fue su única actuación. Claro. O sea, en realidad tenían 2 protagonistas y párale de contar. Todos los demás eran amigos y gente que sacaron de por ahí. Se hicieron estas películas así con un presupuesto infame, o sea, mínimo. O sea, de hecho, mucha parte de la producción no se pagó. Mi abuelo se quedó sin dinero durante el rodaje. Y se trajo medio de contrabando también. Se trajo de contrabando. O sea, eso es de familia. El contrabando es una cosa medio familiar. Yo no soy de eso. Sí, pues ya, de verdad, yo también contrabandé, acabo de aceptarlo. Bueno, ok, sí, es de familia. Entonces, pues sí, sacaron de contrabando los rollos de Cuba en un ataúd, que es una historia ya más larga. Y las películas no estaban terminadas. Entonces son películas que duplican escenas, ¿no? O sea, una agarra escenas, o sea, agarran de la otra para poder hacer un metraje más largo. Un metraje más largo. Son películas, pues, que no tanto de acción del Santo, sino como contemplativas. Va la ambulancia. El Santo ni habla, el Santo es una figura, es el enmascarado de Pero plata. es que ¿cómo lo iban a dejar hablar al Santo? Claro. No sabía actuar, no podía hacer nada. O sea, mi abuelo decía que era una toma para el Santo y se acabó, y luego mi mismo abuelo lo doblaba. Okay. Si tenía que hacer un diálogo, lo doblaba, porque no podían esperar, ni tenían material a esperar la buena toma, ¿me entiendes? Okay. Entonces, pues estas... ¿Por qué decides que sean las primeras películas? Bueno, no las primeras, pero digamos, hacer esta restauración justo porque de estas. Es que era el centenario del Santo, Roberto, y los negativos, aunque son negativos original de cámara, de nuevo, o sea, que tienes como el mejor elemento,
y se estaban degradando, o sea, el sonido estaba vinagrado, o sea, el sonido estaba fatal, o sea, la verdad es que estas películas se escuchen es un milagro de mi amigo Peter Conheim, que es un restaurador de sonido increíble. Entonces yo dije, viene el Centenario del Santo, es obvio que si voy a hacer una restauración tienen que ser estas, ¿no? Pero pues no sucedió en México. No sucedió y yo estaba así desesperada, todo el mundo le decía, es que necesito restaurar estas películas, Claro. cómo lo hacemos, tal, o sea, todo el mundo sabía que yo quería restaurar estas películas para el centenario. Y estamos ya en mayo del 2017, justo hace un año, y el centenario es en septiembre, ¿no? Y todavía no he conseguido, no he conseguido nadie. Y estoy a punto de cerrar un trato con alguien en Estados Unidos que no iba a ser la mejor restauración, pero por lo menos las iba a escanear, ¿no? Entonces yo estaba así, a punto de cerrarlo eso. Y mi amigo, el que es restaurador de sonido, me dice, oye, yo conozco muy bien a este director danés que se llama Nicolas Winding Refn. Y a él le gustan estas cosas, ¿por qué no le proponemos? Pues adelante. A los 2 días estaba yo en una llamada con este señor. Con Nicolas. Con Nicolas, que me cuenta toda su historia, que es fascinante, que pues, es un niño que creció amando el cine raro y es también un coleccionista y me dice, vamos a restaurarlas a cambio de ciertos derechos, le tuve que ceder. Y a la semana de que empiezo a cerrar este trato con Nicolas, me escribe la Academia de Hollywood. Y me dice, oye, sabemos que quieres restaurar estas películas y nos gustaría ayudarte. Y le digo, es perfecto, pues hagámoslo entre todos, no les sale más barato a todo el mundo. Claro. Y entonces hicimos la restauración en colaboración también con la Academia de Hollywood. Otra película del Santo que también pertenece a tu archivo y que es, bueno, ya una película mítica. Sí. Tuvimos oportunidad de verla en Cineteca. Bueno, a mí me tocó verla en Cineteca cuando aquella función de Macabro, que es El vampiro y el sexo. Una película donde el Santo aparece con mujeres desnudas, que era algo que no... Eran películas hechas para exportación en realidad, ¿no? Que se veían en otros países, pero que en México no se estrenaban de esa manera. Entonces, digamos que hay ahí, digamos, como una veta de cine popular que me parece que es enormemente importante que esté en un lugar y que sepamos que es accesible. Pero yo quería irme, siento como en ti una cierta tristeza porque en México me parece que no se ha encontrado el apoyo necesario para que las instituciones valoren el archivo de permanencia voluntaria. ¿Tienes esa sensación, Viviana? A veces sí me siento triste, te lo tengo que decir, pero al mismo tiempo me siento, o sea, estoy en un momento en el que estoy dejando atrás esa tristeza y estoy encontrando una felicidad increíble que es en la que me doy cuenta que no estoy sola, que este archivo no es mi archivo. O sea, y creo que es algo que siempre dije desde el principio, quiero que sea un archivo que se pueda compartir. Y por lo mismo siento que mucha gente, amigos, no amigos, conocidos, están ahí, o sea, sosteniendo el archivo y apoyando. ¿Pero sientes insensibilidad de parte de instituciones señeras en México como Cineteca Nacional o como Filmoteca de la UNAM? La verdad, digo, no importa, lo puedes decir. A lo mejor nos ven y dicen, ¿cómo? O sea, lo que pasa es que es algo en lo que yo tendría que ahondar, o sea, porque sí siento insensibilidad, sin lugar a dudas. Mucha gente siempre me decía, bueno, ¿y tú por qué tienes esas películas? ¿Por qué no las dejas en la Filmoteca? ¿Por qué no las dejas en la Cineteca? No las dejo ahí porque yo estoy defendiendo este cine y eso significa que a la hora que yo defiendo este cine lo pongo en contexto, lo trato de difundir, lo trato de preservar. Si yo no existiera, no se hubieran hecho las restauraciones del Santo. Claro. Y yo voy a seguir haciendo más restauraciones, no solo de mi familia, sino de otras familias, porque sí siento que el cine popular debe de restaurarse. Entonces, de alguna forma siento que yo soy un satélite de estas instituciones. Estoy haciendo un trabajo que de alguna forma ellos no están haciendo, pero que es paralelo y que espero que pronto me reconozcan y pueda acceder a fondos que ellos tienen. Porque sí te puedo decir que es un proyecto súper frágil. O sea, yo puedo desaparecer en cualquier momento. El temblor dejó eso en evidencia. Que quería llegar justo a ese punto. Fue un momento muy difícil para el archivo, el 19 de septiembre de 2017. Sí. Y sin embargo, sigues adelante y no has cejado. Tim Burton estuvo ahí unos meses después. Le escribí una carta. Ajá, o sea, pero el mismo Tim Burton quiso ir a conocer permanencia voluntaria, que me parece que es decir, Nicolas apoyó la restauración de las películas del Santo, es decir, me parece muy singular que estos apoyos vengan del extranjero o que los nitratos estén en UCLA. Me da como un chauvinismo y a la vez como un orgullo, pero a la vez decir, ¿por qué no estamos reconociendo la labor de alguien que está como nadando a contracorriente? Pero bueno, o sea, tenemos tantas necesidades en México
¿no? Hubo un momento después del temblor que una amiga me dijo, oye, ¿tú no te estás dando cuenta que al estar queriendo restaurar estas películas del santo y lo que te está costando, podrías darle vivienda a mucha gente que se quedó como sin casas? Y son cosas que a veces te pegan y dices, pues sí, es un país como de grandes necesidades y si yo soy capaz de conseguir, como de no quitarle esos presupuestos para otras cosas que tienen que pasar en este país, y puedo sacarlo de fuera, pues lo voy a hacer, lo voy a hacer. Eso no significa que nos vengan a salvar desde fuera. Claro. Es una cosa que sí nos tiene que quedar muy claro. O sea, esto lo que significa es que nos están apoyando y que hay un interés por este cine popular, digo, absoluto, desde ¿no? otras miradas, ¿no? Y que está muy bien que venga Tim Burton y que está muy bien que venga la Berlinale y que diga, sí, vamos a estrenar la película El Santo en la Berlinale. Ni yo me la creía, ¿no? Y que la gente en la Berlinale disfrutara la película. Es increíble. Esto hace que pues sí, pasemos a dejar de ser mexicanos a ser como gente que disfruta el cine, porque en el fondo eso es lo que queremos, o sea, ser individuos que nos encontramos con otra gente que tiene nuestras mismas pasiones y que podemos disfrutar de una experiencia colectiva. Viviana, pues con esta pasión fantástica nos despedimos. Muchas gracias, Ay, de gracias, verdad. querido. Gracias y por no, venir. gracias por todo. No. Y había que encontrar la manera de apoyar justamente a Permanencia Voluntaria. No sé cómo, o sea, pero seguro, bueno, tienen una página donde se pueden consultar, están en Facebook como Sí, mira, tenemos una página web que sí, lo tengo que decir ahorita. Necesitan ayudarnos todos porque sí me cuesta trabajo pagar la renta del espacio y hay muchos proyectos, muchas restauraciones, muchas cosas por hacer. Entonces, la página web es permanenciavoluntaria.info. Ahí van a encontrar nuestra información, nuestros grandes héroes. De momento está en inglés, pero la pondremos en español. Y ahí tú puedes acceder a ser alguien que nos ayuda, ya sea mensualmente o anualmente al archivo. Es como si adoptas, en lugar de adoptar un niño, adoptas un archivo de cine. Una película. Ahí está. Bueno, me parece que ya ahí hay una pista para seguir no solamente las actividades del archivo, que más tienen un cineclub, ya no pudimos hablar de eso, pero hay un cineclub fantástico en Tepoztlán que exhibe estas películas y otras, por supuesto, y que han ayudado además a muchos cineastas, sobre todo a gente que está trabajando sobre archivos y sobre historia del cine mexicano, no solamente en México, sino también de manera internacional. Así que bueno, podríamos seguir hablando con Viviana García Besné muchas horas más de este apasionantísimo tema, pero bueno, por lo pronto le agradecemos mucho que haya estado aquí para comunicarnos justo eso, pasión por el cine. Nos vemos aquí en Cinema 20.1 la próxima semana.